ahora ya cuando quitemos el mío, yo creo que el mío esté quitado también, ¿no? Estaría bien, ¿no?, que saltara, ¿no? Bueno, pues yo os agradezco mucho vuestra asistencia en este viernes tarde y, por supuesto, a Eduardo, a nuestro paisano y familiar también. Sí, señor. Y a Antonio Cecero, que como siempre, pues también es un colaborador nuestro de este ayuntamiento en temas de la historia, ¿no? Está enriquecimiento siempre de nuestra historia. Mirad, yo cuando me dijo Eduardo que iba a hacer una novela de Baécula, pues tú verás, con lo que yo soy para Baécula. Llevo 22 años con el tema de Baécula. Y ya cuando me ven por ahí dicen, mira, este es el romano o el cartaginés de Baécula. Pero bueno, yo sigo insistiendo porque creo que es algo que nos tocó en la lotería, culturalmente hablando, y bueno, y tenemos que explotarlo. Y ya sabes lo que pasa en los pueblos pequeños, no tenemos mucha historia, no tenemos muchos castillos, no tenemos muchas mezquitas y bueno, pues cualquier cosa que nos cae tenemos que explotarlo como sea. Yo quiero hacer una pequeña lectura, yo voy a ser muy breve, no tengo muchos papeles aquí, pero me están diciendo que ellos son los protagonistas en este caso, el protagonista que tiene que hablar y ya está. Mirad, en una revista prestigiosa de hace ya, esto fue en 2004, porque esto de Baécula llevamos ya mucho tiempo. Yo me acuerdo que estábamos en el 2002, estábamos comiendo en Leiruela, Manol y yo, mi mujer, y me llama Arturo Ruiz y me dice, oye, te ha tocado la lotería. Y no me digas, si estamos en Semana Santa, ¿qué lotería hay ahora? Dice, sí, ya tenemos descubierto el escenario de la batalla de Baécula. Así es que ponte las pilas porque esto hay que explotarlo. Y Santo Tomé necesitaba eso, necesitaba un espaldarazo de la universidad para seguir con este proyecto. Decía Carlos Rizquez, dice, pregunten hoy en día a todas las personas de distintas partes del mundo y desgraciadamente muchos no sabrían situar la provincia de Jaén en este mapa. Sin embargo, hubo una época en que los ojos del mundo estaban centrados en el actual territorio jiennense. En el siglo III a.C., los dos grandes potencias mediterráneas, que eran los romanos y los cartagineses, se disputaban el control del mundo conocido como la Segunda Guerra Púnica. Algunas cuyas batallas más importantes se desarrollaron en la península ibérica y concretamente en lo que hoy es la provincia de Jaén. Un grupo de 10 investigadores del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén presentó ayer fue el 15 de julio de 2004, ya ha pasado tiempo, ayer los resultados de un estudio de más de 2 años de duración acerca de una de las batallas de Baécula que se desarrolló en el 208 a.C. La investigación demostraba que la contienda no tuvo lugar cerca del actual municipio de Bailén, tal como se había localizado tradicionalmente, sino que era en un sitio conocido que era en el Cerro de las Vacas, cerca de Santo Tomé. Pues bien, yo quiero también agradecer a la Universidad de Jaén porque hemos colaborado codo con codo en estos años, y Arturo Ruiz, que ha sido uno de los que más ha intervenido en estos temas, a Manuel Molino, al Carmen Rueda, Francisco Gómez, a Alberto Sánchez, que también estuvo muy en relación con nosotros, a Gema Lozano, Luis Gutiérrez y en especial a Juan Pedro Bellón. Juan Pedro Bellón le dio por Tomé y por Baécula, fijaros bien, un arqueólogo y profesor de la Universidad de Jaén que estaba empeñado, y así lo ha desarrollado a lo largo de este tiempo, en que tenía que ver Santo Tomé con Baécula, y demostrando, a base de como restos como el que aquí tenemos ahora mismo, cerámica, esto se llamaba fusayolas, las pesas de telar, ¿no? Bueno, pues todo esto lo hemos encontrado en las inmediaciones de Santo Tomé. Entonces yo, después de todo esto y después de calentarme la cabeza Arturo Ruiz y tal, y toda la universidad, quiero deciros, porque este libro
que hoy presenta nuestro querido amigo y familiar Eduardo, pues para mucha gente, si no conoce el tema de Baécula, pues a lo mejor le va a parecer un poco raro. Yo quiero daros un esbozo así de lo que fue esta batalla. Yo muchas veces hemos dicho, dice, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta hoy, hasta los días, ¿no? Dice, primero fue una lucha con el Ayuntamiento de Bailén. Yo tenían en un escaparate personas no gratas, ponía alcalde de Santo Tomé, personas no gratas, porque se creían que yo que el ayuntamiento pues, había pagado a alguien para que se llevaran la batalla allí, y nosotros, pues bueno, estábamos aquí, que lo único que nosotros hicimos fue pues sumarnos a lo que era la investigación. La universidad ha investigado, ha dicho que en Bailén no es, primero porque no tenían piezas que reputaran lo que era allí la batalla, y entonces, bueno, pues entonces la universidad decidió investigar en Santo Tomé. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos sacado tachuelas. Fijaros, esto lo encontramos el otro día allí en la... no se lo cree nadie, ¿no? Esto es una reproducción de los romanos, ¿no? De las tachuelas, de las sandalias que llevaban los romanos, ¿no? Esto se encontró en el Cerro de la Arbaca y en la zona de abajo de Montiel, las tachuelas, que fue también una cosa que nos permitió, que le permitió a los arqueólogos de la Universidad de Jaén que vieran el recorrido que tuvieron los romanos hasta llegar a Baécula, donde estaban los cartagineses en el Cerro de la Arbaca. Bueno, pues nosotros hemos encontrado tachuelas, puntas de flecha, cerámica, como veis aquí, esbotos, joyas de los antiguos íberos y falcata ibérica. Hay una falcata ibérica en el Museo de Jaén, no sé yo si en el de Madrid, cuando estuvimos allí viendo el museo, también tenemos una reproducción de Santo Tomé. Fijaros que viene todo en relación, porque a lo mejor si no hubiéramos tenido todo esto, a lo mejor Eduardo no podía haber escrito el libro, hubiera a partir de Baécula sí, porque ya empieza con el molinillo, empieza con la torre de la iglesia. En fin, yo es que he leído el libro y me ha encantado, lo tengo muchas veces, he dicho que he subrayado muchas cosas porque me ha gustado mucho la novela. Entonces, teniendo esto en la mano, dice, bueno, ¿cómo podemos poner nosotros en valor una cosa tan importante que le ha pasado a un pueblo tan pequeño? Y nos sentamos en la Universidad de Jaén, nos sentamos allí con Arturo Ruiz, con Juan Pedro Villón, con Carmen. Oye, mira, ¿qué podemos hacer para poner en valor esto que hemos tenido aquí, que es muy importante? Y digo, bueno, ¿y por qué no hacemos un centro de interpretación de la batalla de Baécula? Oye, pues bueno, una buena idea, estupendo, pues bueno, vamos a ponernos en marcha. Pero claro, nosotros no tenemos dinero. Un ayuntamiento pequeño, pues fíjate, estamos hablando de un proyecto que estará en torno ya a los 800, 900.000 euros. Cosa que para nosotros, pues en fin, yo no sabía dónde sacar dinero. Pero hoy, día 21, tenemos el museo terminado, lo que es toda la estructura, toda la obra, pendiente de la musealización. Que la musealización pues, empezaremos a ponerla ya, porque aparte de los fondos Jet Generation, nos han dado cerca de 400.000 euros. Nosotros hemos salido siempre con planes provinciales, llevamos 15 años. Una vez poníamos la estructura, después de la cubierta, después, poco a poco, hasta que hoy hemos tenido ese centro. No sé si habéis visto los murales que estamos haciendo de Baécula, que es una pasada, es muy bonito, y el del museo se ha quedado extraordinariamente bien. Bueno, pues entonces por ahí empezamos, porque yo creo que, para saber lo de Baécula, pues, tengamos que tener algo. Porque yo me acuerdo en Fitur, hace poco, dos periodistas, uno de la cadena SER y otro de Onda Cero, me decían, es que lo que tenéis ahí ahora mismo, eso es un valor ahí, pero que no es tangible, que no es una cosa que... No. La batalla de Baécula sí es verdad que, por ejemplo, cuando llegan los romanos lo destruyen todo y ahí no queda nada. Si alguien piensa que va a haber una empalizada, que se puede ver algo de empalizada, pero si piensa que va a haber muralla, va a haber piedra, va a haber cosas esas, no va a haber nada, ¿no? Entonces decía que era un bien inmaterial. Digo, no, de inmaterial nada, es un bien material y tangible. Entonces le mandé toda la documentación que teníamos y efectivamente, me dijeron, pues sí, efectivamente, aquí hay material que aunque no sea en una muralla o no sea en un castillo, pero que tenemos pruebas de eso. Entonces empezamos con la construcción del centro y, como digo, ahora mismo lo tenemos casi terminado.
Yo espero, ¿no?, que con esta novela, pues nuestro amigo Eduardo contribuya a conocer mejor nuestro pueblo y nuestra historia, porque no solamente habla de Baécula, también habla de los árabes, también habla del Molinillo, como sabéis, perteneció a tu familia y tal, también habla de la torre de la iglesia, también habla de la Casa Grande, o sea que hay una cantidad de cosas que podemos ver a través de la novela que podía haber pasado perfectamente. Por eso yo no quiero extender más, sí, un minuto más. Mira, yo leyendo el libro, ¿sabes? Pues hay los dos personajes, que es Abiner y Heredeta, ¿no? Y, en fin, los pobres pasan mucho, porque cuando no quiero hacer spoiler ni nada, ¿no? Los pobres pasan mucho, pero se queda ahí un poco, y yo sí le pediría a Eduardo que me diga en dónde terminan. Cuando se van de Baécula, que me diga dónde iban, así se quedaron en Tomé o en Montiel, porque por ahí estarían, ¿no? Y eso es una tercera, al final te veo una trilogía de la batalla de Baécula, que yo creo que es lo que nos interesa. En fin, yo he disfrutado mucho de la novela y espero que vosotros también disfrutéis con esta lectura, porque creo que es interesante y mucho más, porque ya te digo, a mí cuando me hablan de Baécula, fíjate que mi correo electrónico, para que no lo tenga, es baeculaentomé@hotmail.com, que muchas veces la gente cuando lo llamo por teléfono dice, dame tu correo, Baeculaentomé, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Espera, y tengo que deletrearlo porque la palabra Baécula es muy desconocida, y por eso este libro yo creo que va a contribuir, porque esta novela va a contribuir a que se conozca más nuestra batalla y nuestra historia. Por lo tanto, muchas gracias, Eduardo, te agradezco mucho de corazón de que hoy estemos aquí presentando esta novela, porque ha sido, para mí por lo menos me ha gustado mucho. Tengo que decir que también yo no tengo una carrera universitaria y he tenido que coger de vez en cuando el diccionario para saber unas palabrejas de estas que tú te has rebuscado. O sea que también eso pues es cultura, y la verdad que eso me ha parecido muy bien. Por lo tanto, solamente agradecerte eso, agradecerle a Antonio que nos va a hacer la presentación de Eduardo, y a todos vosotros, pues bueno, que esta tarde de viernes, pues bueno, que lo pasemos culturalmente bien, y ahora después pues tomaremos un café con leche con unas pastas de aquí hechas en Santo Tomé. Muchas gracias y que disfrutéis. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido y estar aquí este rato con nosotros, que es tan importante para Eduardo y para el pueblo. Yo quería empezar por lo que tenía escrito, pero Paco has contado tantas cosas que tengo que contar. Una es que ya no puedo. El yacimiento de donde se desarrolló la batalla lo descubrí yo. No fueron los arqueólogos, lo descubrí yo. Y para demostrarlo os traigo aquí, no era esto lo que tenía pensado, esto se lo tenía pensado entregar a una persona que no ha venido. Pero ya que ha salido el tema, esto está fechado en el 92, en la Caja de Ahorros de Jaén, que tenía una revista, y en esta revista, en esta página, aquí pone, escribí yo, que los cartagineses pasaron por Santo Tomé, en el año 92. Hice un mapa militar y ahí señalé todos los yacimientos arqueológicos que descubrí alrededor de Santo Tomé. Hice 2 copias, una la entregué en Cultura, en Jaén, para que tuvieran constancia de todos los yacimientos que había en Santo Tomé, y la otra la entregué aquí, en el cuartel de la Guardia Civil, que estaba allí abajo en la escuela. O sea que el yacimiento, yo descubrí el yacimiento, lo que yo no sabía que eso era una batalla, pero en ese mapa donde yo dibujé el contorno del yacimiento, tenía como unos dientes de sierra, porque era tan grande que yo no llegué a descubrirlo totalmente, pero era tan grande, pero necesitaba varios días para poner un círculo y decir, esto es lo que pilla, pero es tan grande que es imposible. Entonces tiene dientes de sierra, es el único que tiene dientes de sierra. Cuando Arturo dijo que había publicado que se había descubierto lo de la batalla, etcétera, etcétera, le dije, Arturo,
si hubiera ido a Cultura, hubiera encontrado allí lo que yo entregué a Paqui Hornos, que en aquel momento era la directora del Museo de Jerez. Y me dijo, no había nada. Digo, no, hubiera yo ahorrado 4 o 5 años de investigar desde el Puente del Obispo hasta el Cerro de las Vacas, porque hubiera ido allí directamente. Dinero y tiempo. Desde el año 92 los cartagineses estuvieron en Santo Tomé. ¿Cómo descubrí eso? Pues entre otras cosas porque subí allí y me encontré a 3 chavales con detectores de metales y me entregaron varias monedas muy pequeñitas, como una moneda de 1 céntimo. Y me entregaron también 2 proyectiles de onda de plomo, como bellotas de los Baleares. Entonces supe que estaban los cartagineses aquí en Santo Tomé. O sea que si empecé yo a trabajar por la batalla de Guadalajara, decir que tenéis o que conocéis a quien descubrió el yacimiento. Bien, pues ahora vamos, Eduardo, perdona que te haya quitado este momento. Quería daros las gracias por estar aquí y mi cometido es presentar a Eduardo de Santo Tomé, que nació aquí, estudió el bachillerato en Cazorla, magisterio en Jaén y ha sido profesor y director de varios centros de enseñanza en Andújar, donde actualmente vive con Chelo y donde han criado a su hijo, que ya han volado, ¿no? Ya han volado. Compaginó también la enseñanza con la corresponsalía del diario Jaén durante varias décadas. Desde su jubilación se ha dedicado al arte de juntar palabras en un folio en blanco. Y poco a poco, pues, ha ido formándose, ha ido escribiendo esta novela, recopilando. Ha sido galardonado también o premiado, mejor dicho, con sus escritos, que ha participado como periodista, como columnista y literario. Hay un escritor sudamericano que se llama Gabriel García Márquez, que publicó una novela que se titula Cuando éramos felices e indocumentados. Ahora veréis por qué. Yo no he leído el libro, pero el título se me ha quedado bastante sugerente. Eduardo, aquí convivimos tú y yo, pero con diferentes amistades por cuestiones de edad, pero nos conocíamos. Eduardo con sus amigotes pues tenían ya pantalones largos, fumaban celtas cortos y ya iban detrás de las chicas. Yo con mi amigo, un poquito menor, pues no estábamos documentados. Ellos sí, ellos ya estaban documentados, ya tenían carnet de identidad, pero eran felices. Nosotros no estábamos documentados porque éramos menores, con pantalones cortos y jugando a fútbol. Y en el verano, pues, intercambiando tebeos del Jabato, Capitán Trueno, Roberto Alcázar. Pero los dos coincidimos en otras cosas que pasaban, y era, por ejemplo, cuando andábamos por la calle, por aquí en Santo Tomé, esquivando las mulas que venían cargadas, depende de la época del año, y nosotros tratábamos de evitar el paso porque jugábamos en la calle. De los partidos de fútbol, detrás del Molinillo, hoy es la calle Gutiérrez Mellado, detrás del Cortejillo. Hay aquí 2 futbolistas, Enrique y Pepe, 2 buenos futbolistas, de aquella época. Y Vicente, pero Vicente ya es mayor, que cuando se escapaba el balón, si era por un lateral, llegábamos hasta la calle Aguaceba a recogerlo, mientras hacíamos un descanso. Pero si tirábamos a portería y se iba, y teníamos la mala suerte de que cayera en el patio del don Antonio Sobrado, el maestro, ya se acababa el partido, porque tenía un perro pastor alemán y allí no había forma. Entonces, con el disgusto conveniente del dueño del balón, se acababa el partido. No había forma de seguir, no había más. También, Eduardo, pues aguantábamos en el verano el calor de las chicharras, que nos jubiaban, cuando se trabajaba mano a mano y de sol a sol en el campo, cuando nos metíamos horas y horas en el Guadalquivir para coger cangrejos, cuando comprábamos churros de Manuela en los Portalillos, que hacía su marido Miguel, o cuando comprábamos chuchería en el carrito de Magdalena.
de Magdalena. Amalela. Amalela. La Bernabela. La Bernabela. La Bernabela. Bernabela, yo creía que, Y Juanillo el oso. que estaban en una habitación que le habían alquilado a Ismael, el marido de... el padre de doña Lourdes. Bien. La olor a cebolla en el pueblo cuando era la matanza, o el olor al humo de las chimeneas de quemar leña, o la hierba recién cortada. Recuerdo que en la calle donde vivías tú, nosotros teníamos pantalones cortos, allí estaba Collaja, y Collaja cortaba verde para los animales, y pasaba por la calle y olía a hierba recién cortada, le llamábamos verde. O en las dianas floreadas de la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja, en las noches de las verbenas amenizadas por Sola, el conjunto de Sola era de Villacarrillo, cambiaban el nombre pero siempre lo teníamos a Sola, que montaba la orquesta, la banda, encima de un remolque de un tractor en la plaza. Son nostalgias. Eduardo, me va a permitir que, no lo tengo escrito, pero me va a permitir que cuente una anécdota tuya, que es que si no la cuento ahora no voy a tener otra ocasión. Estamos en la feria de Chilluava, y en Chilluava había vaquillas, las vaquillas corrían por las calles, y había una familia que no le dio tiempo a cerrar la puerta de la casa, y la vaquilla entró la cabeza, entró las patas delanteras, y entre la duda ya no sabía qué hacer, y alguien empujaba a la vaquilla para que entrara, y entró la vaquilla hasta la cocina. Eso fuiste tú, Eduardo. Hasta la cocina entró la vaquilla en la casa. Mira, tenía una cara de pillo y sonriente, así como la que tiene ahora, de verdad. Me hizo gracia y aquello se me quedó grabado en memoria. Y no te acuerdas, ¿verdad? Pues sí, le empujaste a la vaquilla. Bueno, déjame un poquito de nostalgia, voy a hablar un poquito, muy poquito de su novela. Su primera novela se llama Doble Vida, la publicó en el 2009, y es una deliciosa novela donde narra las peripecias y el amor juvenil de dos estudiantes que se conocen por internet. Viven en diferentes pueblos, provincias incluso, se conocen y llegan a una amistad por internet. Y hasta que se encuentran, y a partir de ahí yo no puedo seguir contando. La segunda novela, es La historia robada. Esta ya está escrita entre el difícil equilibrio entre la historia y la fabulación, en la que narra sucesos sobre la retirada de las tropas napoleónicas, las francesas, que huían de Andalucía y pasaron por Andújar, camino de Bailén. Ahí se centra su novela, La historia robada. Eduardo, con esta novela que tenemos aquí delante, que hoy presenta, entra a formar parte de la lista de las personas que hemos escrito sobre Santo Tomé, aparte de los que han hecho informes y estudios, libros, me refiero libros. Pepa López Sosa, ya falleció, escribió Supervivencia. Esteban Molina Vela, El apátrida y El repatriado. Andrés Ignacio Plaza Rodríguez, El recuerdo. Carmen Sobrado Silva, la hija de ese maestro de don Antonio, En la distancia del tiempo. Y yo, con el Corpus de Inscripciones Latinas de Santo Tomé. Sin olvidar a otra persona que, sin ser del pueblo, también escribió algo del pueblo, en el Chilluava, nuestro vecino pueblo. José Puerta Jiménez, que escribió Santo Tomé y sus doctores. Centrándonos en la última novela, en esta que tenemos aquí delante, la he leído y hay cosas que he ido tomando nota para hacer la presentación, claro, por supuesto. He visto que has indagado en los entresijos de nuestro pasado, de nuestro pueblo, con estos 3 relatos, que nos llevan a un viaje en el tiempo, pero que conectan con el presente. Nos acerca a las aventuras y desventuras de personas que vivieron en nuestra tierra, que amaron, antes de que nosotros heredáramos esta tierra.
Me ha llamado también la atención la profusión de datos relacionados con nombres, con personas, alimentos, vestidos, medicina, de la época, de cada una de estas tres épocas, que has tenido que buscar en archivos especializados o en libros. La cantidad de palabras enjaretadas para describir a las personas, los ambientes, los paisajes, los campos agrícolas, el urbanismo, la meticulosidad en el mobiliario hogareño, también me ha llamado la atención. Pero escribes con intensidad y calidad en su expresión. Los guiños, con exquisitez que le ha hecho a nuestras morcillas. ¿En qué estarías pensando, Eduardo? ¿En qué estarías pensando? Y los guiños que le ha hecho también a Andújar, Cheló. Esto te lo debemos a ti. En Andújar, la ciudad de tu mujer. Y muchas frases que has ido escribiendo que quizás tú no te has percatado del verdadero significado. O sí, o la has hecho precisamente con eso. Y entre otras hay una que a mí se me ha quedado. Dice así: solo en los sueños y en el amor pueden suceder cosas extraordinarias. Eduardo, muchas gracias por querer compartir tu sueño con nosotros. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Bueno, me va a hacer que me ponga aquí también a hablar. Muchas gracias a todos los que habéis asistido esta tarde aquí a la presentación de esta novela que tanta ilusión me hacía. Primero escribirla y después presentarla en mi pueblo, en el pueblo donde yo nací hace 80 años. Gracias a todos los amigos que habéis acercado. Gracias, Paco, porque me has dado todas las facilidades del mundo y no esperaba menos de ti, por supuesto. Antonio, has hecho una presentación de 10. Sí. Eres un carajo. Por lo de la vaquilla, ¿verdad? Por muchas cosas. Bueno, con Antonio he compartido muchos momentos. Cuando la estaba escribiendo me decía: ¿cómo lo llevas? ¿Vas a terminar? ¿Cuándo lo estás? Mira. Y en el Corte Inglés, en la cafetería del Corte Inglés, nos sentábamos cuando yo iba a Jaén, nos citábamos allí y yo le iba contando cómo iba la novela esta. Era algo que yo tenía desde que era pequeño, tenía yo la idea de escribir algo sobre el pueblo. Me voy a remontar al año 1953. En el año 1953 vino el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco Miranda Vicente. Vino en visita pastoral para administrar el sacramento de la confirmación a los niños y jóvenes que no estuvieran confirmados. Entre ellos estaba yo. Monseñor Miranda Vicente había sido nombrado obispo por el Papa Pío XII el 21 de julio de 1951. Antes se lo comentaba a Paco, era el obispo más joven que había en toda España. Tenía 37 años y murió a los 45 en un accidente de automóvil. El párroco de Santo Tomé se llamaba don Tiburcio. Algunos se acuerdan, don Tiburcio. Y el alcalde era un señor de Villacarrillo, se llamaba José Cobo. Y el juez de paz era el tío Enrique Martos Marín. Así como el primer teniente alcalde era Santos Tamargo. Hoy he pasado por donde vivía y he visto que es un solar su casa. Los alcaldes entonces no eran democráticos, los nombraba el gobernador civil, a dedo. Tú, alcalde. Aquí en el pueblo debió de haber una crisis política, porque antes había sido alcalde un maestro que era de Torreperogil. Aquel tuvo que salir por la puerta de atrás, como se dice, o por lo menos de madrugada,
y nombraron a este de Villacarrillo. El alcalde, os voy a referir quién era un maestro que se llamaba don Francisco Vico. Vicente, en fin, muchos de los que... Bien, pues este preámbulo viene porque aquella tarde, en la plazoleta de la iglesia, se reunieron con el obispo, cuando terminó la confirmación, se reunieron con el obispo, pues todas las personas más notables del pueblo, como digo, el señor alcalde, el tío Enrique Martos, su hermano Manuel, el tío Fernando, mi padre, Antonio Marín, Ignacio Florido, que yo me acuerdo de todas aquellas personas, y estaban formando un corro y hablando. Y yo escuché, entre otras cosas, escuché una frase: las piedras de la iglesia son las mismas que las del molinillo. No sé si la frase la dijo mi padre o la dijo alguno de otros, pero aquella frase se me quedó a mí grabada. Y siempre pensé que en Santo Tomé las casas eran de adobe, las más de ladrillos, pero aquí casas de piedra no había ninguna, nada más que la iglesia y el molinillo. Y por ahí es por donde yo he querido que sea, como si dijéramos, el guión de mi novela. Esas piedras que empiezan en una ciudad llamada Baécula, donde he cogido a lo más humilde que había entonces, un pastor y además cojo, porque tenía un defecto en una pierna. Y ese pastor lo he mandado muy lejos, porque eso es lo que hay que hacer siempre, mandarlos muy lejos. Tan lejos que llegó hasta Egipto. Y he hecho un crucero que yo hice hace unos años, pues con él hice un crucero, pero también en sentido... Y ese pastor va a ser el protagonista de la primera historia que cuento. Después, en el siglo XII, es cuando se levanta la torre, que no fue el campanario de la iglesia, fue una torre vigía, para comunicar Innatorá con Cazorla y Cazorla con Guadix. Eso fue en tiempos del rey Lobo. En el año 1100 y pico, 1135, los almohades invadieron la península. O sea, vino una oleada de África, los almohades invaden la península, pero el único que les presta, que les hace frente, es el rey Lobo, era el rey de Murcia. Y este rey de Murcia fue, como si dijéramos, el rey de toda la provincia de Jaén, y llegó hasta las puertas de Córdoba. Y entonces la política de este señor y del gobernador de Jaén, que era su suegro, era montar torres vigías para tener buenas comunicaciones. Y como os digo, viene un albañil, tampoco cogió un albañil, viene a dirigir la obra de una torre vigía. Y cuando llega aquí dice: yo aquí no veo ninguna cantera, ¿de dónde la vamos a sacar las piedras? Y le dice: pues mira, hemos encontrado un sitio a tantas leguas, y lo llevaron allí, y de allí se trajeron las piedras. Y ese albañil conoce a una muchacha de por aquí y se casa con ella, en fin, todas esas historias. No quiero contar muchas cosas, si no voy a contar la novela entera. Pero como va. Y como estoy diciendo, este hombre luego después hace un molino, hace un molino. Y ese molino lo hace también con las mismas piedras. Lo hace con las mismas piedras. Luego después se marcha a Jaén, donde restaura los baños árabes de Jaén, y hace una mezquita en Andújar. Y ahí es donde viene la frase que Antonio la ha leído y lo dice en el amor, exacto. Dice: solo en los sueños y en el amor pueden suceder cosas extraordinarias. Esto viene a cuento porque hubo en la Andújar medieval, vivían cristianos
musulmanes y judíos. Y ya no os digo más, luego lo averiguéis vosotros. Y la última es, como si dijéramos en la última parte de la novela, es cuando don Pedro Díaz de Toledo, que fue el fundador de Santo Tomé, pues hay una batalla, la batalla de Tiscar, que eso lo reflejó muy bien el profesor Mata Carriazo, que fue profesor de la Universidad de Sevilla, lo reflejó muy bien en un libro, pero bueno. Y como digo, la batalla de la conquista del castillo de Tiscar. El castillo de Tiscar era una fortaleza que tenían los moros y de la cual salían cuando querían y hostigaban a todos los labradores y a toda la gente que había por aquellas tierras. Y entonces el infante don Pedro, junto con este Pedro Díaz de Toledo, que era el alcaide de Quesada también, y fue también el adelantado de Cazorla, pues vencieron a los moros y les arrebataron esa fortaleza. Entonces, cuando vienen y empiezan, don Gonzalo Díaz Palomeque, que era hermano de Pedro Díaz, le encargó, como adelantado de Cazorla, porque Santo Tomé, Peal de Becerro, Quesada y otros muchos pueblos pertenecieron mucho tiempo a la diócesis de Toledo, porque fue un privilegio que les dio el rey Fernando III a la diócesis de Toledo por la ayuda en la conquista. Como digo, vinieron dando una vuelta a y llegaron aquí y encontraron una torre medio derruida y alrededor, lo he dicho como un racimo, así lo describo, un racimo de casas alrededor de la torre. Y ellos, este señor Díaz de Toledo le dice a su lugarteniente: mira, te vas a quedar aquí y vas a levantar la torre y vas a hacer un campanario de la iglesia que vamos a hacer. Vas a levantar la torre para un campanario y vas a hacer una iglesia. Y este hombre se quedó aquí con su guarnición y empezaron a trabajar. Contrataron albañiles y tal y más. ¿Y dónde fueron a buscar las piedras? A la cantera que había en los Turruñuelos. Allí fueron a buscar las piedras. Y un día, dando una vuelta al hombre a caballo, se encontró también un molino viejo que estaba al lado del río, el molinillo. El molinillo tiene su historia también. Precisamente el muñeco que hay entre los cáncamos del molinillo, el tío José Moco, que era, algunos lo conoceréis o acordaréis de él, era molinero y era el que trabajaba con mi padre en el molino. Me contaba historias, que yo no sé si era inventado o no, pero me contaba historias de aquello, y el muñeco y no sé cuánto y tal y cual. El muñeco es el dios Thor que vais a encontrar por ahí. Lo vais a encontrar. Yo he buscado muchas cosas del pueblo. O sea, y como digo, levantaron también un molino. Levantan el molino, y dice, estaban hablando él y su encargado, y le dice: oye, ¿por qué no hacemos una casa para cuando venga don Pedro, que tenga una casa donde alojarse? Y dice: oye, pues sabes que lleva razón. Levantaron la casa grande. La casa grande, que estaba allí. Y dijeron: vamos a ponerla aquí cerca de la iglesia para que cuando venga don Pedro no tenga que andar mucho para ir a misa. Porque entonces los nobles iban mucho a misa. Hoy van menos. Y así es como hemos montado la historia. Esa la cuenta Diego Tomé y Velasco, que es el protagonista de esa historia. La cuenta en primera persona. Yo no soy Diego Tomé, pero le puse Tomé porque Tomé era un nombre muy común en Toledo. En la parte de Toledo era un nombre muy común, el llamarse Tomé. De tal manera que en Toledo hay una iglesia que se llama de Santo Tomé. Y un día se me ocurrió ir a ver el cuadro del Conde de Orgaz. Y le dije, llega y decía: para los de Toledo la entrada es gratis. Y me acerqué, está mi mujer aquí, me acerqué al que estaba en la ventanilla y le digo: oiga, ¿y para los de Santo Tomé cómo es la entrada? Y dice: ¿de Santo Tomé? Digo: sí. ¿Cómo? Saqué el carnet y digo: mire usted, yo soy de Santo Tomé.
a ver, si esta es la iglesia de Santo Tomé, digo, pues lo lógico es que yo entré gratis también. En fin, nos reímos de aquello y ya está, fue una anécdota más, que yo no me acuerdo de la vaca, ¿sabes? Pero bueno, si tú lo dices. Efectivamente, como ha dicho antes Paco, hay palabras, ¿eh? Lo que pasa es que tenía que haber hecho eso muy, como, bueno, yacija, si sabéis todo lo que es. Era la zalea también, aprisco, era el aprisco de la guarda de la oveja. El carcaj era lo que llevaban con las flechas, el cacharro ese para llevar las flechas. Luego el sádrafa era como llamaban los púnicos, los cartagineses, los fenicios, como queráis llamarlos porque todos son los mismos, lo que llamaban a los médicos, sádrafa. Él le dice primero al muchacho, yo soy el sádrafa, y luego después, con el pastorcillo le dice, soy el sádrafa, porque el médico es el que lo... Y luego ya voy diciendo curandero, él le dice, es que hago de todo. Cuando la falcata es la espada íbera de toda la vida. Esa fue, además era, creo que daba unos tajos que vamos, la gente los dejaban, bueno, lo es jergón. Es que yo estoy hablando de palabras que no... Y luego después creo que también he tratado de reproducir los olores que tenía cada ciudad. Por ejemplo, cuando llegas a un puerto, el olor es característico. Pescado podrido, pez del calafateado de los barcos, en fin, de eso es lo que... Y más entonces en aquellos tiempos. Porque estamos en unos tiempos históricos y la metalurgia del hierro es una de las cosas que yo trato en la novela. Ahí está el herrero de Báecula, que le enseña a su hijo cómo hacían la falcata, se lo enseña, le dice, mira cómo... Me he documentado mucho en ese sentido y también en la medicina antigua, sobre todo porque los médicos no iban a la facultad como ahora. Los médicos los enseñaba otro médico. Le iba diciendo, iba con él de ayudante y le decía, mira, esto, mira esto. Y ahí iban aprendiendo. Y luego después les hacían un examen o no se lo hacían, según lo que como viniera. Y he querido rendir también un homenaje a los médicos egipcios, y os voy a contar por qué. Esto es otra anécdota. Estando en Egipto me puse malo, en el Cairo. No os podéis hacer idea, eso mi mujer lo sabe, son muy pobres, pero no podéis hacer idea lo bien que lo atendieron. De tal manera que a mediodía estaba malo y por la noche estaba en una cena. Bueno, en la narración sobresale el amor, la amistad y la familia. Eso es una de las cosas que he querido destacar. Y sobre todo, que en el año 2008, 208 a.C., hubo en estas tierras una batalla muy importante, que fue la batalla de Báecula. Y la batalla de Báecula, ya mi abuela tenía un aza ahí en el Cerro de las Albahacas. Yo no subí más que 2 veces al Cerro de las Albahacas. Y el mulero que nosotros teníamos, pues cuando venía por la noche, muchas veces, no todas las noches, pero muchas veces me acuerdo que me traía cosas que había encontrado. Mira, Eduardo, me he encontrado, no sé si una moneda, yo aquello no lo hacía ni puñetero caso porque yo era un chiquillo que tendría 7 o 8 años. Yo lo veía, sí, Bonifacio se llamaba. Y, ¿para qué os voy a contar? Yo de verdad sentí un orgullo muy grande que la batalla se hubiera dado en el término municipal de Santo Tomé, porque siempre había estado, en mi mente, había estado en que Santo Tomé tenía alguna historia y que esa batalla era importante, porque en Andalucía, en la provincia de Jaén, se han dado 3 batallas importantes. La de las Navas de Tolosa, en el año 1212, la de Bailén, en el año 1808, y esta,
en el 208 a.C., o sea, 2 siglos antes de que naciera Cristo, se dio esta batalla. Una batalla en la cual los cartagineses huyeron y los romanos no le hicieron ni puntero que se dijeron, vale, venga, largaron. Lo que hicieron fue introducirse en toda la Andalucía, que entonces no se llamaba Andalucía, por supuesto, y sobre todo romanizar España. Hispania, que es como se llamaba. Esa fue una batalla importantísima. De las muchas que se han dado, ha sido una batalla importantísima porque, como digo, abrió la puerta a la romanización de España. Ya sabéis que las guerras siempre se deben a intereses comerciales, sobre todo de intereses comerciales. O sea, si hay una guerra, no sé cuánto, es por el petróleo ahora. El petróleo, lo otro, todo. Ahora van con las tierras raras porque quieren sacar esos minerales que no encontramos y por eso los rusos están pegándole palos a los ucranianos para quedarse con las tierras que tienen ahí. Y nada más, que voy a decir, que os agradezco mucho que hayáis estado aquí con nosotros. Tengo también que agradecer a mis hermanas que han venido aquí para estar conmigo este día. Tengo que agradecer a mi primo, que también está aquí conmigo, mi primo Manolo, y a mi mujer, que ha sido la que me ha ayudado a corregir y más cosas de esta novela. Sin su apoyo yo no hubiera podido hacerlo. Motivo, porque la novela se escribe, pero luego después hay que corregirla. Y no sabéis lo que une eso a un matrimonio, corregir una novela. Ahí te falta una coma, no. Yo creo que la coma no es ahí, es ahí. No, ahí. Además, esa palabra es repetida. Pero, hombre, ¿por qué? Si está muy arriba. No. Esa palabra está repetida. Venga, a quitarla. ¿Sabes? Bueno. Las peleillas que se echa uno, vamos allí en la terraza del apartamento corrigiendo la novela, ¿sabes? Como otras veces. Y siempre es mi correctora de estilo. Por eso le tengo que agradecer también todas estas cosas. Mi hijo y mi hija también me han ayudado mucho. Mi hijo es el autor de la portada, mi hijo Sergio, y mi hija, como digo, es la que lleva, ¿cómo se dice? La que me lleva todas las cosas de informática y logística. Esa es la que me lleva logística. Y muchas gracias. Espero que os guste la novela. No he querido hacer un libro de historia, porque los libros de historia, aunque mi amigo Antonio para eso son muy arduos de leer. Te ponen muchas cosas que a lo mejor para los que somos personas vulgares y no nos llena. Entonces lo he querido novelar, porque es mucho más bonito, ¿sabes? Pero está basado en mezclado personajes reales con personajes ficticios. Ahí vais a encontrar a Díaz de Toledo con su escudero o su lugarteniente, o vais a encontrar a Reyes, o vais a encontrar muchas cosas. Yo espero que os guste. Muchas gracias. Podría haber hecho un micrófono aquí,